para que no nos pase nada. Irene, pots explicar on anem, ràpidament? Anem al camp de refugiats d'Ascar, que és aquest que comença aquí, Sí, que és 1 quilòmetre quadrat sí, d'extensió, i anem amb el company aquest, que és Hater, sí, que és la nostra contrapart aquí. a Nablus, bueno, al camp de refugiats aquí, i res, anem tots junts amb més gent palestina, perquè, bueno, més que res per seguretat, perquè a vegades si som de fora i no ve ningú amb nosaltres, Es poden pensar que som guiris o i no, que sí, i que no no. s'agrada molt. Perfecte. Vale? Llavors ara, mira, Bueno, este es uno de los niños del campo, ha muerto aquí más de 100 niños solamente de este campo, que este niño lo han matado los israelíes porque querían matarlo, porque estaba herido en las piernas, pero cuando han llegado los soldados de cerca lo han matado directamente, lo han disparado. Que lo triste en su historia que su padre es ciego. Su madre ha muerto también por unas enfermedades que tenía. El mismo niño estaba en la cárcel durante 3 años. Esta solamente es una historia de las historias que existen solamente en este campo, que hay muchas en el campo aquí. Aquí hay más de 10.000 habitantes en 1 kilómetro cuadrado que viven aquí en este campo. This camp established in 1948 after the first war. Que bueno, aquí se este campo en el 48 cuando empezó cuando era la Nakba. Estaba ahí, estaba ahí. Que vamos a entrar a una casa de una familia en el campo de Ascar aquí, que es una como el resto de las familias, pues que tiene una historia especial, un sufrimiento especial por la ocupación. La historia la vamos a escuchar de ellos mismos ahora, a ver qué van a contarnos. Okay. Es una casa normal como cualquier casa que existe en este campo. احنا في عندنا عاده في المخيمات وصلنا عليها الرئيس ياسر عرفات انه لازم احنا نخلف 10 Ellos pueden creer una cosa que lo ha dicho antes el expresidente Yasser Arafat, que cada familia tiene que tener 10 niños. كان يحكي في 2 أو 3 راح ينحبسوا. Porque él decía que seguramente 2 o 3 van a acabar en la cárcel. وفي حدا راح يستشهد اكيد. Y algunos de ellos que va a morir. وفي حدا راح يكون عنده إعاقة جراء إصابة من الاحتلال. Y otros van a quedar discapacitados por la culpa de la ocupación. Faiz es la madre del mártir Rami, que ha muerto hace 8 años, que ella va a explicar la historia de su hijo. رامي استشهد في 10/8. كان غايب له شهر في رام الله. كان شاب يعني الكل بيحب العسكر والكل بيعرفه، كان يشتغل يعني معاه صنعه ويشتغل مدارس. بعدين لما كان الكل يحبه شيء صار عندنا اجتياح يهود هنا كان فيش شغل عندنا، وصارت قطيعة رزق للشباب. راح يشتغل في رام الله، كان في رام الله في اجتياح كمان، راح يشتغل في رام الله غاب شهر. ولما اجى رامي بس اجى ليله واحده عندي، قلت له الحمد لله على سلامتك يما. لما اجى وقعد في الليله، شافوه اصحابه، شافوه جيراننا، شافوه الكل وسلم عليه، قالوا له الحمد لله على سلامتك يا رامي. خليني اترجم بس. Bueno, su hijo Rami era un chico normal como cualquier chico del campo, era un chico había estudiado, era un chico trabajador. Tenía 19 años cuando ha muerto. Por la situación económica y por la crisis que vivimos aquí por la ocupación, él estaba buscando su vida y buscando trabajo, entonces se fue a trabajar a Ramallah, a la ciudad de Ramallah. Y en Ramallah estaba trabajando ahí durante un mes. Y después de un mes ha venido aquí de visita para ver a su familia y a sus amigos. Ella ha dicho que pues, era un chico muy conocido aquí en el campo, tenía muchos amigos, lo conocían toda la gente del campo aquí. لو اجى يومها وقلنا الحمد لله على سلامتك، كان عندنا اجتياح كمان هنا، ما صدقنا هو يجي. له بعدين كان جاي هو واخته المعلمه، كانت تراقب توجيهي.
لما شفناهم قلنا الحمد لله على سلامتكم، مشيوا من عسكر البلد، نزلوا مشي هنا على العسكر، قلنا بيهمش يما تعبتوا عند كوارة تعبتوا هنا بيهمش الحمد لله على سلامتكم. فيش الا هو ثاني يوم اجوا عندنا الدبابات، كان عندنا اجتياح مسكر الشارع كليته. Vale, bueno, este mismo día que él había llegado aquí a Nablus, Nablus estaba bajo una operación militar, entonces había muchos tanques y jeeps del ejército israelí por las calles, entonces era muy complicado y difícil de llegar a su casa aquí. Estaba con su hermana es profesora. Pues, y bueno, al final ha conseguido llegar después de venir andando desde un sitio bastante lejos. قبل الظهر استشهد رامي، ولما فيش 3 دقائق كان اليهودي مسلط عليه من هذا الرصاص اللي الدمدم اللي بفرتك القلب كليته يعني. بس ما استشهد على الشارع، طلع مع الشباب على الشارع، لما طلع مع الشباب على الشارع بس بده يشوف واقف هو وكل شيء مع الشباب، لهم اليهود سلطوا عليه من الدبابه وقنصوا عليه في قلبه انفتح من جوا وفرتكوا له عظمه، من برا طلعت رصاصه، من هين خزو صغير ومن برا هيك كانت فاتحه، نازف على الارض وبيرفع في حاله وبده يقوم وصار يعني الشاهد اللي هو حرام راح بساعتها، فيش 3 دقائق الا هو راح. الله يرحمه. Bueno, después que ha visto a su familia y aquí en casa, entonces ha salido un rato a la calle con sus amigos y ya me ha dicho que ha salido a la entrada del campo por donde hemos entrado y había un tanque parado por ahí. Él estaba solamente parado ahí con sus amigos hablando en la calle, le han disparado el tanque, una bala y ha ido directamente al corazón. Era un bala de tipo, le llamamos dum-dum, que es una bala que explota después, que cuando toca algo esta bala explota. Entonces, sí, entonces le tocó directamente al corazón y ha muerto al momento. وبعدين لما اجى الخبر على الدار قالوا رامي استشهد، رامي صوب، قلت لهم لا تفولوش على رامي، ان شاء الله رامي بيكون بخير وله عمر ان شاء الله بعيش. رحت على المستشفى، كاين 3 دقائق ومستشفى رامي على الشارع حيط نزيف دم وكليته هذا. قلنا لا حول ولا قوه الا بالله، الله بيصبرنا والحمد لله، وهذا الله كتب علينا. بس اليهود برضه يعني عملوا اللي بدهم اياه بعجبة عجيب، كانوا لما بطخوا على انسان ما كان يعمل ولا شيء، شاب اللي زيه ما كان عامل ولا كان حامل حاجه ولا Bueno, ella dice que cuando ha recibido... كان يعين لابوه كمان. خلينا bueno, y me ha dicho que cuando ella ha recibido las noticias que su hijo ha muerto, y me ha dicho que, bueno, normalmente no han dicho directamente que tu hijo ha muerto, me ha dicho tu hijo está herido y al igual ha muerto. Entonces ella me ha dicho que seguramente cuando ha muerto está herido y va a ponerse bien. Entonces, y eso fue al hospital, porque lo han llevado al hospital directamente rápido. Y han descubierto que ya está muerto, porque me han dicho que estaba sangrando aquí en la calle durante unos minutos hasta que han podido sacarlo. Y bueno, dice que es lo que quiere Dios y hasta lo aceptarán ellos. لما استشهدنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله، الله كتب له الشهادة والحمد لله. وهي صار له 8 سنين واحنا بنتذكره وبنقول ربنا الله يرحمه. يعني شاب هذاك كان عمره 27 سنة مساعد لأبوه ومساعد لأخواته 7 أخواته 7 في البيت، يعني وكان هو اللي يساعد في قلب الدار والحمد لله. ويا نتذكره وندعي له والشباب كلهم زعلوا عليه والناس كلها زعلت عليه وعيطت. Dice, bueno, así es la vida y esto es lo que quiere Dios, que bueno, mi hijo ha muerto, pues lo aceptaremos. Mi hijo, bueno, si ha seguido vivo ahora tiene 27 años, porque bueno, para ellos se nota mucho que lo han perdido a su hijo en casa, porque ayudaba mucho a su padre aquí en casa. Tiene 7 hermanas que viven aquí en esta casa también, ayudaba mucho a sus hermanas. Pero bueno, ella dice gracias a Dios es lo que está escrito por nosotros y tenemos que pasar por esto. Y aquí tienen sus fotos muertos que han salido en los periódicos en algunos sitios. A ver, si son fotos un poco duras, si lo veis esto, pues que no sé, vosotros mismos, no sé. Estos son 2 fotos tíos en la ambulancia. Una de las fotos es en la ambulancia.
Y está al día siguiente en la funeral, pues la foto de la despedida de su familia. Lo veis aquí, es su madre, que está en esta foto. Y este fallece su hermano, que entonces han esperado los 95 años y ahora tienen ya al nuevo Rami, que es el niño pequeño. Le han puesto el nombre de Rami porque varios dicen, vale, lo ha matado a uno y ahora tenemos a otro, da igual. لو كان رامي عامل شيء ولا شيء ولا حاجه ولا لما